Bendito sea nuestro Dios que nos da esta oportunidad un día más para que podamos adorarle, bendecir su santo nombre y darle la gloria y la honra que solamente Él se merece. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Hoy tenemos el tema que Dios tiene esta mañana para cada uno de nosotros, que lo hemos titulado El Dios al cual sirvo. Si nosotros hacemos una encuesta en asuntos espirituales y preguntáramos a cuál Dios sirves, quién es tu Dios o cuál es tu Dios, seguramente encontraríamos diversas opiniones, diversos comentarios que iban a entrar en controversia. Pero hoy, esta mañana, quiero presentarles a ustedes o recordarles y a la audiencia que nos van a ver quizá más adelante acerca de este Dios al cual sirvo. Y vamos a compararlo con el Dios al cual sirve la gente allá afuera. Y yo quiero presentar a este Dios que la Escritura nos menciona allá en el libro de los Hechos. Pero vamos primeramente a 2 de Timoteo 1:3. Lo tenemos aquí en pantalla, hermanos. 2 de Timoteo 1:3 dice: doy gracias a Dios. 2 de Timoteo 1:3. Y de aquí sacamos el tema, hermanos. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día. Y de ahí decimos, hermanos, de ahí sale nuestro tema, el Dios al cual sirvo, el Dios al cual sirvo. De ahí sacamos de 2 de Timoteo 1:3, el Dios al cual sirvo. Hechos capítulo 17, desde el versículo 22 hasta el versículo 31, nos va a ocupar nuestro tema y es nuestra carta de presentación en este tema, el Dios al cual sirvo. Ya no voy a leerlo porque ya lo hizo el hermano que tuvo la amabilidad de llevarnos en esta lectura. Hechos capítulo 17, versículo 22 al 31. Por lo tanto, vamos a ir explicando, vamos a poner un tema expositivo para este mensaje. Y vemos nosotros, hermanos, al apóstol Pablo predicando en Atenas, la capital en aquel entonces de Grecia. Y ahí está el apóstol Pablo. Esta gente se dedicaba mucho al estudio, al conocimiento. Y ahí habían dos corrientes filosóficas en el tiempo de Pablo. Uno de ellos era la corriente filosófica llamada de los estoicos. Y también estaban la otra corriente filosófica de los epicúreos. Ambos tenían diferente creencia o diferente enseñanza. Por ejemplo, los estoicos, ellos decían cómo vivir. En el caso de los estoicos, el individuo debe actuar desde la razón, decían los estoicos, respecto a cómo vivir. Mientras que los epicúreos, ellos creían en cómo vivir, el individuo debe actuar desde el placer. Es decir, darle placer a la carne. Lo que la carne pida, entonces hay que dárselo, decían los epicúreos. Era la filosofía equivocada, con los principios cristianos, equivocada que practicaban los epicúreos. Y en cuanto a la pasión, los estoicos enseñaban la pasión es mala para el alma, decían los estoicos. Mientras que los epicúreos decían que la pasión es algo natural en el ser humano. En cuanto al destino, enseñaban los estoicos que la vida no depende de la voluntad del propio individuo,
Y los epicúreos decían, el destino no existe y el individuo es libre. Y en cuanto a los dioses, los estoicos decían, creen en el concepto de providencia divina, mientras que los epicúreos decían, no hay que tener o hay que temer a los dioses, decían los epicúreos, no hay que tenerle miedo a los dioses, decían en cuanto a los epicúreos, en cuanto a divinidades. En cuanto al saber, los estoicos, solo unos pocos deben tener acceso al saber, mientras que los epicúreos decían, el saber debe estar abierto a todos. Eran corrientes, hermanos, filosóficas que se tenían en aquel entonces. Pues el apóstol Pablo llega hacia ellos y ubicamos al apóstol Pablo en un lugar que se conoce como Atenas. Si nosotros leemos aquí en Hechos capítulo 17, versículo 22, es la información que nos está presentando el Lucas, el médico. Nos está diciendo que Pablo, se puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, había también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Pues ubicamos entonces, hermanos, al apóstol Pablo en esta parte de, aquí, hermanos, en esta parte del Areópago. Entonces Pablo está disputando y está presentando, quiere quitarles el velo que está cubriendo el entendimiento de los griegos, de los atenienses, y les quiere presentar al Dios Todopoderoso. Y algo le llamó la atención porque el apóstol Pablo, cuando llega ahí a Atenas y va por las calles deambulando o caminando, encuentra que hay en cada esquina, encuentra que hay altares. Y cada quien tenía a su santo de su devoción. Cada quien adoraba lo que mejor le parecía. Pero lo que llama la atención en el razonamiento del apóstol es que encuentra un altar donde no hay nada, sino que dice al Dios no conocido. Y entonces el apóstol Pablo de ahí se agarra, hermanos, y dice, a ese Dios al cual ustedes no conocen, es al cual yo sirvo. Y en esta mañana vamos a presentar a este Dios al cual nosotros, hermanos, y un servidor servimos. Y vamos a compararlo. Yo pido a la audiencia, los que estén en las redes sociales ahora o después, que comparen si este Dios al cual yo sirvo es el mismo al cual usted sirve. Y me refiero a las redes sociales. Pablo hace una defensa extraordinaria acerca de esto. Hermanos y amigos, el Dios al cual sirvo, dice el apóstol, hizo los cielos y la tierra. Dice en el versículo 24 del libro de los Hechos, Hechos 17, 24, si usted no quiere, puede usted checar aquí porque aquí está escrito, para evitar cualquier tipo de distracción. Entonces tenemos aquí, hermanos, Hechos capítulo 17, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo, y no solamente del cielo, sino también de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Amigos, el Dios al cual sirvo hizo los cielos y la tierra. Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Pero sin embargo, Dios ordena todas las cosas. Separa la luz de las tinieblas y empieza la creación de Dios. Este es el Dios al cual sirvo. Es un Dios que hizo los cielos y la tierra. Y es lo que está afirmando la Escritura. Es el Dios al cual está presentando el apóstol Pablo a los atenienses reunidos ahí en el Areópago. Ante personas cultas, ante personas con un coeficiente alto, elevado, el apóstol Pablo, sin titubeos, sin temor, presenta a este Dios y les dice, el Dios al cual sirvo
ha hecho los cielos y la tierra. Ya puedo yo imaginarme, hermanos, los rostros de esas personas que eran sabias, que así se les conocía, hablando de el Dios al cual tú sirves, Pablo, hizo los cielos y la tierra. ¿Tanto poder tiene? Entonces el apóstol Pablo sigue, hermanos, añade y dice en el versículo 24, inciso B, o 17:24b, dice que el Dios al cual sirvo no habita en templos hechos por manos humanas. Es que, hermanos, el enemigo se ha agarrado porque la carne, el ser humano, para que pueda creer en algo, necesita tocar, necesita palpar, necesita ver. Por eso aquel hombre, cuando Jesús ha resucitado y tiene las muestras del sacrificio, del dolor, del tormento que él llevó a los pecados hacia la cruz, aquel hombre le dice: mírame, y no solamente me mires, sino tócame, mete tus dedos en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. El ser humano, hermanos, en el fondo, en su naturaleza, el ser humano necesita ver para creer, necesita tocar, necesita sentir. Entonces es cuando el enemigo se vale, se aprovecha, porque si el ser humano tiene este detalle de ver para creer, entonces es cuando el ser humano se ha inventado un montón de dioses, con D minúscula, y cada quien elige el que mejor le parezca. Por eso usted va a lugares, a ciudades, a diferentes partes, entonces va a encontrar una cultura religiosa, y cada quien, cada país, cada estado, cada pueblo, cada familia tiene su Dios, con D minúscula, de su devoción. Pero el apóstol Pablo en el 17:24b dice: el Dios al cual sirvo no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Y por qué el apóstol afirma que el Dios al cual sirvo no habita en templos hechos por manos humanas? Porque segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16 dice, aquí lo tenemos, hermanos, no se distraigan, aquí lo tenemos en la pantalla, 6:16 de segunda a los Corintios, versión Reina Valera, revisión 1960, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, hermanos, el Dios al cual sirvo, el Dios al cual servimos, no habita en templos hechos por manos humanas. Por eso, allá el escritor, si fue Moisés que escribe allá en Deuteronomio, ¿es cierto que Dios va a habitar, que va a venir aquí a la tierra? Se hizo una pregunta cientos de años antes que nuestro Señor nuestro Dios tomara forma de esclavo, de siervo, de humano, y naciera de una mujer, se sometiera a la concepción espiritual, en este caso por el Espíritu Santo, pero naciera bajo el régimen o bajo las reglas establecidas, como has nacido tú, como he nacido yo, como hemos nacido todo el mundo. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Qué tanto es el amor de Dios? De que ya Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino que Dios habita en el corazón del cristiano. Todo hombre, toda mujer, toda familia, todo pueblo, toda nación, todo el mundo que ha llevado y que ha dirigido su vida de una manera equivocada, que han sacado a Dios de los corazones de las familias, que han sacado a Dios de los pueblos, que han sacado al Dios todopoderoso de los países,
tendrán consecuencias severas, hermanos. Pero ¿cómo es posible que Dios es tanta su misericordia, es tanta su bondad, es tanto su amor, que dice, ya no voy a habitar en los templos hechos por manos humanas? Refiriéndose, hermanos, primeramente en el Antiguo Testamento al tabernáculo, aquella tienda de campaña donde durante 40 años, por el corazón endurecido del pueblo de Dios, después de haber estado 400 años ahí padeciendo esclavitud, golpes, miserias y humillaciones allí en Egipto, fueron escuchadas sus oraciones. Entonces son libertados. Dios levanta a un hombre llamado Moisés. Señor, dice, queriendo escudarse, yo soy tartamudo, no tengo facilidad de palabras. Levanta otro libertador. Moisés se niega, hermanos, pero sin embargo dice, no está tu hermano Aarón, él te va a ayudar. Y Dios levanta poderosamente a este hombre llamado Moisés y lo liberta. 10 plagas fueron necesarias para ablandar el corazón de este hombre conocido como el faraón de Egipto. Pero aún así, hermanos, aún así, después de las 9 plagas que Dios permitió o que envió a través de Moisés, y le quita una de las cosas que él amaba a Faraón para que dejara libertad a su pueblo, aún este hombre endurece nuevamente el corazón y corre tras los israelitas que ya iban camino a la tierra prometida. Nuevos horizontes, nuevas promesas, nuevas bendiciones les esperaba a todo este pueblo de Dios. Pero sin embargo, nuevamente endurece Faraón su corazón y levanta su ejército y va tras el pueblo de Dios. Ahí está entonces, hermanos, 40 años en el desierto, y para que ellos no se olvidaran de Dios, Dios dice, construye un tabernáculo de reunión para que me adoren. Y es cuando escoge entonces a los levitas y los hace sacerdotes, los consagran para que ellos sean los que pongan y quitan y organicen todo lo que tenga que ver con el tabernáculo de reunión en el desierto. Y ahí estaba, ahí en el lugar santísimo, en el desierto, la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Pero ya cuando estos hombres se establecen, entonces Dios permite a este hombre, a este rey, levantar un templo, el templo de Salomón, un templo excesivamente caro, hermanos, por todas las características que Dios describe en su palabra, de cómo deberían crearlo, cómo deberían elaborarlo. Era un templo excesivamente caro, oro, plata, telas de las más finas, porque Dios se merece todo lo mejor. Entonces, sin embargo, cuando el apóstol Pablo está ante estas personas de un conocimiento elevado, los griegos, los epicúreos, los estoicos, ahí en el Areópago, mi Dios, al cual sirvo, no habita en templos hechos por manos humanas. ¡Qué sorpresa se habrán llevado estos hombres! Entonces, Pablo, si no habita en templos hechos por manos humanas, ¿dónde existe tu Dios? ¿Dónde vive? Entonces Pablo, cuando le escribe a los corintios, le dice, ustedes son el templo del Espíritu Santo de Dios. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición! Por eso uno de los temas que yo di hace ya un buen tiempo aquí, unos meses atrás, decíamos que Dios quiere habitar, pero en el corazón. Dios no quiere habitar en la Biblia, en la escritura, en lo literal, aquí, hermanos. Cuando la palabra de Dios habita aquí, entonces es cuando tenemos problemas con nosotros mismos y con los demás. Porque lo que Dios está diciendo claramente, el apóstol Pablo está diciendo, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios habita en tu corazón. En todos aquellos que se han convertido al evangelio. En todos aquellos que han dicho, estoy equivocado, aquí está mi vida, Señor. He luchado por mí mismo. Y he dado tumbos. Y lo peor, tropiezo y tropiezo con la misma piedra, como dice el autor de esa canción.
Y por más que le he buscado, no encuentro la paz, no encuentro la tranquilidad. Es que Dios quiere morar en el corazón de las personas y no en los templos, sino en tu corazón, en nuestro corazón. Mi Dios entonces, al cual sirvo, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado, dice el 17:25, hermanos. Hechos 17:25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, hermanos. Todas las cosas. Bendito sea Dios. Imagínate que Dios, para que sea Dios, tiene que tener a alguien que le sirva, que le adore. No, hermanos, no sería Dios. Dios es Dios porque Él es creador de todas las cosas. Entonces, al Dios al cual sirvo no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Es decir, la gente, aunque diga, maquille, se disfrace y se invente palabras como ateos, escéptico, etcétera, etcétera, con eso va a librar la ira de Dios en el día del juicio. El mundo está equivocado, hermanos. Porque Dios no deja de ser Dios si un pueblo, si una persona, si una familia, si un país, si el mundo no le sirve o no le adora, no le da la gloria y la honra. Él no deja de ser Dios. Él es Dios. Él es el creador de todas las cosas. Por eso Pablo le marca directamente en el Areópago a aquellos filósofos, aquellos grandes pensadores. Le dice: no, señores, ustedes están equivocados. Ustedes creen que mi Dios necesita de ustedes, pues están equivocados. Ya me imagino, hermanos, nuevamente la incomodidad. A dos o a tres habrá puesto incómoda las palabras del apóstol Pablo cuando escuchan que dice: mi Dios no es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Para que mi Dios sea Dios, necesitas que tú le adores. Están equivocados, epicúreos. Están equivocados, estoicos. Mi Dios es Dios por los siglos de los siglos. Él es todopoderoso. Entonces el ser humano, aunque se invente más palabras, ateos, gnósticos e infinidades de cosas, esto, hermanos, no minimiza, no hace menos el poder de Dios. No deja de ser Dios. Él va a ser Dios por los siglos de los siglos, hermanos. Mi Dios entonces, al cual sirvo, no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Mientras el ser humano no reconozca, mientras la familia entera no reconozca el poder de Dios, mientras un pueblo entero, un estado, un país, mientras el mundo no reconozca el poder de Dios, entonces se irá de equivocación tras equivocación. Hace años hubo un problema, porque en un país del cual me reservo su nombre, prohibieron que en las escuelas públicas se siguiera enseñando los principios del cristianismo. Sacaron a Dios de las escuelas. Y empezó esa nación a dar tumbos. Y eso es lo que pasa, hermanos. Cuando una persona, cuando una familia sacan a Dios de sus vidas, empieza una autodestrucción espiritual. Cuando no se estudia la palabra, cuando no está, ese hogar no es cristocéntrico, no está ahí la presencia de Dios, entonces dice la Escritura: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127. Y es la triste realidad. Por eso el Dios al cual sirvo no es honrado por manos de hombres.
Entonces todos nosotros que servimos a este Dios todopoderoso, reconozcamos a este Dios, que Él no habita en templos, Él no habita en cosas materiales, sino habita en el corazón, en tu corazón, en los corazones de todos aquellos que le han obedecido. El Dios al cual sirvo, dice en el versículo 26 del libro de los Hechos, capítulo 17, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. 17:26 de Hechos. Y la nueva versión internacional dice, porque por ahí alguna persona prejuiciosa puede decir, ¿y de una sangre? Pero si hay ¿cuántos tipos de sangre? Está el O positivo, está el A. ¿Y cómo es que de una sangre? Bueno, pues la nueva versión internacional traduce de un solo hombre, dice, en vez de decir sangre, como traduce la versión Reina Valera, revisión 60, esta nueva versión internacional traduce sangre por hombre, para que no tengas prejuicios. De un solo hombre hizo todas las naciones. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Me encanta este versículo. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hermanos y amigos, mi Dios al cual sirvo ha hecho al ser humano. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso, muy dentro del ser humano, aunque no le sirva, va a inclinarse por algo espiritual a quien adorar. Y es lo que el apóstol Pablo quiere corregir. Es lo que el apóstol Pablo, cuando está pasando por las calles de Atenas y ve esa inscripción, ese altar que decía el Dios no conocido, ese Dios es al cual yo represento, porque ahí no hay una figura, ahí no hay una imagen al cual se le adore. Ese Dios que no habita en templos hechos por manos humanas, sino en el corazón de todos aquellos que le obedecen, es el Dios al cual yo sirvo, y es el Dios al cual yo predico, anuncio. Entonces, al Dios al cual sirvo ha hecho de un solo hombre todas las naciones. Con un propósito, con un fin, para que el ser humano no caiga en hierros, en equivocaciones. El Dios al cual sirvo, hermanos, es para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El Dios al cual sirvo, hermanos, nos invita a través de las palabras del apóstol, a través del Espíritu Santo en aquella ocasión en el Areópago ante la gente, está diciendo, acércate a Dios. Es que yo me he equivocado tantas veces. Acércate a Dios, busca a Dios, porque Dios no está lejos, no está lejos de ti, no está lejos de tu familia, no está lejos del enfermo, no está lejos de aquel desahuciado, está cerca. Entonces, hermanos, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, el Dios al cual sirvo te invita a que te acerques a Él, porque no está lejos de ti. El Dios al cual sirvo nos dice
porque en él vivimos, versículo 28, 17, 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. El Dios al cual sirvo nos mueve, nos da vida. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es posible que el ser humano pueda creer en tantas cosas que diríamos tan insignificantes y no quieren reconocer al Dios Todopoderoso? Dice en un libro que leía, escrito por nuestro hermano Juan Antonio Monroy de España, decía: ¿cómo explicas, cómo crees tú en la leche de la vaca? Si una vaca es pinta, es blanca y negra, come pasto verde y da leche blanca. Entonces, ¿cómo explicas eso? Entonces, hay cosas tan pequeñas, hay cosas tan insignificativas, tan insignificantes, y la gente cree. Y le cuesta trabajo, que yo usaría mejor el término, y no quieren creer en este Dios al cual sirvo. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Y cuidado con la arrogancia. Cuidado con la soberbia. Porque hubo un rey que afirmó que todo lo que había en su reino y lo que había logrado había sido por el poder de sus manos. ¿Y saben qué le pasó? Seguramente lo recuerdan. Entró una enfermedad del cielo en su cabeza y se creía animal de monte. Y ahí andaba como si fuera un animal comiendo pasto. Porque blasfemó contra el poder de Dios. Porque no reconoció el poder de Dios. De que todas las cosas en él te mueves. Por él vives y por él te mueves y por él somos. Ese es el Dios al cual sirvo. Pero este rey no reconoció, no dio la gloria a Dios. Entonces Dios tuvo que humillarlo. Y se conoce esta enfermedad como zoantropía. Sentimientos de animal en el ser humano, y ahí andaba arrastrándose como un animal, comiendo pasto, comiendo hierba, hasta que no reconociera el poder, la magnificencia de Dios, de que todas las cosas que tenemos no es por nosotros mismos, sino es por el poder de Dios. Por eso dice: el Dios al cual sirvo, en él vivimos, nos movemos y somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. El Dios al cual sirvo no es representado por ninguna de estas imágenes que tenemos en pantalla. Observen. Decíamos al principio, el enemigo se vale de la incredulidad de los seres humanos. Y como el ser humano necesita ver para creer, en algo tiene que creer. Entonces se inventan cosas. Ya lo dijo el profeta Isaías. Ya lo dijo el salmista también. Que el carpintero toma la madera y le empieza a dar forma y ya hizo una imagen. Y viene el hombre y empieza a adorarla. Es cosas hechas por las manos del mismo hombre, y otro hombre se somete a lo que el carpintero ha elaborado con sus propias manos. Otro hombre funde el oro y hace una imagen de oro. Como allá en el Antiguo Testamento, el becerro de oro, y ahí está el pueblo fornicando espiritualmente, dándole la espalda a su creador, a su libertador, y empiezan a darle honra a esta imagen,
que había creado Aarón con el oro de todos ellos. Y en ese día murieron 123,000 personas por haber caído en la idolatría, ahí en el desierto. Otros. Pero no le juzgo, pero no le condeno. Porque es lo que Pablo está presentando al Dios al cual sirve. Este es el Dios al cual sirvo. Hay gente que en vez de reconocer al Todopoderoso, al que crea todas las cosas, le da la honra y la gloria a lo que ha sido creado por el Creador. Y ahí vemos hasta de 1,5 metros una muerte de yeso, de cemento, de madera, y ahí está el ser humano postrado a los pies de la muerte adorándola. Cuando al fin de la muerte, dice allá en Apocalipsis, será lanzada al fuego eterno. Y no me lo crean si no quieren, porque está usted en su libertad de no creer las cosas que estoy diciendo. Pero vaya usted al mercado. Y hay de todos tamaños. Me refiero a la muerte. Y la gente le adora. Por eso Dios me está diciendo, Pablo está presentando al Dios al cual sirvo. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte, o de imaginación de hombres, hermanos. Por eso dice la Escritura, Dios habita en el corazón de los seres humanos. Dios habita en todos aquellos que han obedecido, que una vez confesaron a Jesucristo, que una vez tuvieron fe en Jesucristo, que una vez fueron bautizados para el perdón de sus pecados, una vez que resucitaron para vida nueva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Entonces, esa persona que ha sido lavado en su corazón por la sangre de Cristo a través del bautismo, entonces no debemos pensar, Dios mora ahí. No debemos pensar entonces, distraernos en reconocer cosas creadas que no merecen la gloria y la honra. No debemos pensar que Dios sea semejante al oro, a la plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. No, hermanos. El Dios al cual sirvo habita en el corazón de los cristianos. Y dicho todo esto, hermanos, hay una garantía. Es que yo por ignorancia lo he hecho. Es que no conocía a tu Dios. Es que yo no sabía, nadie me había presentado a tu Dios. Bueno, al Dios al cual sirvo ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Dice el verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hermano, es que yo no sabía de este Dios todopoderoso. A este Dios no conocido, pues los demás están adorando a divinidades, a cosas creadas por el ser humano, pero no sabíamos. Estábamos bajo ignorancia. Entonces por eso la palabra encierra y da el jaque mate. Y dice, no te preocupes, Dios al cual sirvo ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Pero hay algo que hacer. Y como he dicho, pero hace la diferencia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y por qué se tienen que arrepentir, hermanos? Porque ha establecido un día en el verso 31, 17:31 de Hechos, Dios ha decidido ya el día en que juzgará a todo el mundo y será justo con todos. Dios eligió a Jesús para que sea el juez de todos y ha demostrado que esto es cierto al hacer que Jesús resucitara. La Reina Valera 60 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos como haberle levantado de los muertos. 17:31 de Hechos. Entonces al Dios al cual sirvo, hermanos, ha establecido un día
Pasa por alto los tiempos de esta ignorancia. Pasa las equivocaciones por alto. No hay problema. Arrepiéntete, no lo vuelvas a hacer. Entonces, conviértete al evangelio, porque está establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Con qué cara, con qué rostro el ser humano, después de haber escuchado, después de haber aprendido, se presentará ante la presencia de Dios? Como dicen los güeros, face to face, cara a cara. ¿Qué le va a decir el ser humano? Es que no sabía, es que yo ignoraba. No, hermanos. Es un día establecido. ¿Cuándo? No lo dice la Biblia. Pero el Señor vendrá. El Señor vendrá como ladrón en la noche y va a ser una sorpresa para todos. Para el cristiano será un gozo. Para el cristiano será una felicidad, para el cristiano fiel. Para el cristiano donde en su hogar, en su casa está Cristo, está Dios en el corazón, será un gozo, una alegría, hermanos. Por eso dice allá en Apocalipsis, el último versículo, capítulo 22, dice, ven, ven Señor Jesús, ven. Porque tiene esa seguridad, porque tiene esa confianza que está bien con Dios. Y dice, ya quiero que vengas, Padre. Quiero que me lleves ya. Quiero que acabes ya con todo. Yo quiero vivir contigo el resto de la vida, de la eternidad. No hay fin. Quiero estar contigo sirviéndote. Quiero estar cantándote. Por eso Dios ha establecido y va a juzgar al mundo con justicia. Pónganse de pie, hermanos, por favor, les ruego. Pónganse de pie. Vamos a cantar el número 96 del himnario adicional. Cuán glorioso será ese día. Qué maravilloso para los cristianos en el mundo cuando el Señor venga de los cielos. Qué gozo. Qué alegría. Cuán glorioso será ese día, cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, nos iremos todos con el Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperando ese día glorioso, para ir al encuentro del Señor, donde todo será color de rosa, en el cielo con nuestro Salvador. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también y la iglesia, esposa del Cordero, estará en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol, su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Nuestro Padre Celestial, bendito sea su santo nombre. Gracias, gracias nuestro Padre por dejarnos escrito este mensaje poderoso que usted permitiera en la boca del apóstol Pablo hace muchos años atrás.
Qué sorpresa para estos hombres al ser escuchado estas palabras, a ser presentado usted, Padre, ante la audiencia en ese día. Hoy hemos aprendido que usted mora en el corazón de cada uno de sus hijos. Que usted ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Nosotros esperamos ese día con gran anhelo. Porque cuánto dolor, cuánto sacrificio, cuánta enfermedad, Padre, a veces en nuestros cuerpos. Sentimos desmayar, sentimos a veces que ya no podemos, pero sin embargo, mediante su Santo Espíritu en su palabra, usted nos da la fortaleza cada día para seguir adelante. Bendito sea su nombre, Padre. Glorificado sea por los siglos de los siglos. Por ello, Padre, que su palabra quede grabada en nuestros corazones. Regresemos a casa, regresemos a donde tengamos que regresar fortalecidos por el poder de su santa palabra. Gracias por ese don tan inefable. Gracias por la salvación. Gracias por su Hijo Jesucristo. Gracias por esa sangre derramada en la cruz para redimirnos. Padre, bendito sea su nombre. Por Jesucristo damos la gloria y la honra y pedimos todo esto. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y muy amables. Dios les guarde. Gracias.